Grabando. Buenos días. Estamos en la bodega de la planta de producción de alimentos concentrados de la Universidad de Antioquia, Hacienda La Montaña. Estamos en compañía del profesor Guarín, ya todos lo conocen, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, área de producción bovina de leche. Estamos con Fabio, es el administrador encargado de la Hacienda La Montaña, y mi nombre, pues, Joaquín Angulo. El propósito de la visita del día de hoy es conocer un poco todo el rodaje que tiene el sistema de producción bovina de leche especializada en la montaña, y vamos a hacer un recorrido importante en todos los puntos que queremos mostrar en detalle. Entonces, en este momento, vuelvo y repito, estamos en la planta, en la bodega de la planta de concentrado, y vamos a hacerle algunas preguntas pues, para que Fabio nos cuente cómo es la dinámica de las materias primas, cómo se piden y qué tipo de materias primas son solicitadas o él pide para poder formular la alimentación de los animales de producción y de levante. Bienvenido, Fabio. Listo, buenos días. Mi nombre es Fabio Serna, como lo acaba de mencionar acá el profesor Joaquín. Yo soy zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy encargado de la Hacienda La Montaña y les vamos a hacer pues una breve explicación de las materias primas que tenemos acá. Acá principalmente en esta bodega tenemos el área de premezclas y aditivos y tenemos algunas materias primas. En la otra zona les vamos a mostrar ahorita en otra toma donde está la principal materia prima que utilizamos acá, que es el maíz. En esta zona tenemos semilla de algodón, torta de palmiste, maíz extruido. Para que vayan viendo, obviamente que ellos ya las conocen de sus clases de nutrición y de alimentación. Si se acuerdan de la semilla de algodón, que esta era la fuente que hablábamos en clase, una fuente muy importante para nutrición de rumiantes, también por ser una fuente mixta y por toda esa capacidad que tiene de pasar el rumen con ciertos nutrientes que la vuelven importante para la formulación, especialmente con vacas más exigentes. Entonces es una materia prima muy importante para nosotros. A veces difícil de conseguir, ¿cierto? Sí, a veces da dificultad de conseguir, entonces nos toca tener como el plan B. Por eso tenemos dos formulaciones que el profesor Joaquín nos suministra. Una es con semilla de algodón y otra es sin semilla de algodón, porque no siempre tenemos disponible esta materia prima. ¿Y por qué utilizamos la semilla de algodón? Como está diciendo el profesor Guarín, para nosotros es una fuente energética importante, pero es una energía que básicamente va para el animal per se. Es una energía que no podemos pensar que sea utilizada por los microorganismos a nivel de rumen. Esta no va para el rumen, no va para los microorganismos, sino que va a pasar el rumen por esta protección física que tiene la semilla como tal, ser capaz de atravesar esas cosas, y la fuente de grasa también que tiene tan buena, que la hace tan interesante para el rumiante. Entonces ese es como el tema. Yo les hablaba que incluso en muchas fincas se puede utilizar también como fuente de fibra, que se considera una fuente de fibra cuando entra en sustitución de parte de la energía de los concentrados de vacas muy productivas. Todo lo que sustituya concentrado, granos como tal, como fuente de energía, se puede considerar en este caso esta fuente como una fuente de fibra en sustitución de eso. Entonces nosotros en la formulación, cuando tenemos la oportunidad de el abastecimiento pues, de la semilla de algodón, la estamos incluyendo más o menos para 1 tonelada, estamos incluyéndola casi 40 kilos para 1 tonelada. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos la formulación pensando en dos situaciones. Una, el aporte de energía que me está dando, y la otra, a quién le voy a ofertar esa energía. Entonces no es lo mismo yo pretender darle semilla de algodón a una vaca con una condición corporal por encima de 4 y estarle formulando a esos animales con semilla de algodón, o en su defecto a animales terminando la lactancia. No tendría precedente el yo pretender
suministrar semilla de algodón cuando un animal ya está terminando o está con alta condición corporal. Y la otra condición es, nosotros nos gusta mucho cuando los animales están elevando su pico de producción o cuando están, vuelvo y repito, baja condición corporal. Entonces, de esa manera, cuando el animal está elevando el pico de producción, nosotros decimos, el animal tiene que recuperar energía o sacar energía de las reservas corporales, pero también para producir leche. Pero también se la estamos aportando en el concentrado a partir de la semilla de algodón. Ese es el punto que hay que pensar muy bien. ¿Qué estoy suministrando con cada fuente? Entonces, esta fuente que es capaz de atravesar el rumen, que va a ser una fuente de grasa buena para la vaca, que va a llegar al duodeno para ser absorbida, esa fuente de energía tiene que ir disponibilizada para animales con un requerimiento de energía también más alto. Obviamente lo que estamos intentando es suplir un requerimiento de energía que va a tener este animal. Entonces recuerden también que cuando nosotros damos una grasa que es capaz de pasar, también estamos pensando en el cuerpo de la vaca, que esa es la parte que el profe le estaba diciendo. ¿A dónde queremos que vaya esa energía? Queremos también que esa vaca tenga una energía para recuperar en su cuerpo. Esa es la parte bien importante de cada fuente. Muy bien, entonces seguimos pues con Fede para que nos siga mencionando el stock de materias primas para la formulación. Estamos hablando de semilla de algodón, de maíz, y el maíz, pues es muy sabido por ustedes, el maíz hace casi el 50 al 65% de la materia prima que está incluida dentro del concentrado, es decir, del 50 al 65% tiene maíz, y de ahí en adelante el resto de materias primas. Entonces, el maíz tiene una problemática, o dos pues. Una es la inestabilidad en los precios, y la segunda, también muy importante, la inestabilidad en la oferta. Y la tercera, pues, llamémoslo que es una ventaja, pero también podría no serlo, y es ese alto contenido de carbohidratos no estructurales o de azúcar o de almidones que tenga. Yo tengo que saber y tengo que pensar cuándo debo de incorporar ese 50, ese 60 o ese 65% dentro de la formulación, el maíz. Una preguntita aquí que con formulaciones de los muchachos yo me doy cuenta que le ponen un límite al maíz. ¿Cuál es el límite del maíz, profe? El límite del maíz es el costo. El precio, muchachos. Sí, es el costo de la materia prima. No hay límite para el maíz. Muchas veces le ponen que el límite superior de lo que puedo incluir en la receta es tanto. Como si el maíz tuviera algún elemento antinutricional o alguna cosa como otros productos. Por ejemplo, el gocipol o la teobromina o lo que uno vaya a los metabolitos secundarios como taninos, saponina, etc. En maíz hablamos que el limitante es el costo, como tal, si nosotros pudiéramos poner 100%. Entonces por eso es que nosotros, como les decía en un principio, son dos cosas con el maíz importantes. La disponibilidad, esa irregularidad que hay de los mercados, y el precio. Entonces cuando tenemos los problemas en Argentina, en Canadá y en Estados Unidos, cuando hay problemas de cualquier índole, como es el de ahora el clima, entonces ese producto se ve expresado acá en unos precios supremamente altos, que fue lo que nos ocurrió en diciembre del 2019. De ahí para acá hemos tenido problemas que el kilo ha estado por encima de los 1.200, 1.300 pesos, y con eso no formula nadie. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que pretendemos es, dentro de la formulación, hacer una formulación importante, con un buen contenido nutricional, pero pensando siempre en el costo de producir ese kilo concentrado. Y está haciendo un peso muy importante el precio del maíz. Entonces, por ejemplo, acá yo ya les voy a hablar un poco como el manejo es. Nosotros hacemos el cálculo de cuánto maíz necesitamos al mes, y con respecto a ese cálculo hacemos pues el pedido o hacemos la compra de la materia prima que necesitamos. En este caso estamos hablando
específicamente el maíz, que es una materia prima que varía mucho los precios y que es con la que más nos toca pelear. Entonces nosotros hacemos el cálculo mensual, pero con la dificultad de que a veces varía mucho el precio y no tenemos la capacidad de almacenar bastantes toneladas. Por ejemplo, supongamos un ejemplo, muchachos, el maíz nos llegó a un excelente precio, lo podemos conseguir fácil, listo, vamos a comprar entonces 5 toneladas y tenemos maíz para varios meses. No lo podemos hacer, primero porque no tenemos la capacidad, y segundo porque corremos el riesgo de que de pronto ese maíz se nos empiece a alterar, esa materia prima se nos empiece a dañar, se nos empiecen a tener dificultades, porque nosotros acá también tratamos de tener una mejor rotación de esas materias primas. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es un cálculo para más o menos 45 días, con tal de que tengamos un bache más o menos, o un tiempito, así por así decirlo, de 15 días, y en esos 15 días nosotros poder llegar a una buena negociación y poder hacer la próxima compra. Entonces eso es más fácil como el manejo que nosotros hacemos acá con respecto a los precios de las materias primas, específicamente en el maíz. Vean que yo les mencionaba en clase un tema que se trabaja en otros países, que es la rehidratación de granos y almacenar ese grano en un ensilaje de grano húmedo. Entonces rehidratan el maíz con una trilla previa, se rehidrata el 30% y se guarda en silos hasta por un año el maíz. Entonces vean las ventajas competitivas que le puede dar a uno a eso, porque yo compro en una etapa en donde el maíz es más barato, o yo cosecho, como hacen la mayoría de los países más organizados, yo cosecho el maíz en una etapa del año y guardo el excedente para las otras etapas del año en donde el maíz empieza a fluctuar y en donde es más caro. Entonces son todas estrategias. Hay diferentes formas de hacer esa estrategia, uno la puede hacer en canecas, uno la puede hacer en otras formas, pero hay que empezar a pensar fuera del molde, que ya no solamente podemos almacenar granos en forma de granos, sino que hay que empezar a pensar cómo más vamos a almacenar eso. Otras formas de conservación. Otras formas de conservación. Muy bien. ¿Qué otra materia prima entonces manejamos en la formulación de...? Bueno, tenemos también torta de palmiste, Ajá. tenemos torta de soya. ¿Y la torta de palmiste para qué? Torta de palmiste, perdón, profe, no, la torta de palmiste no la utilizamos en este caso para la lechería, la utilizamos en las otras producciones que tenemos acá. Recuerden, muchachos, que acá no solamente tenemos ganadería de leche especializada, sino que tenemos aves ponedoras, tenemos cerdos y tenemos búfalas también. Nosotros proveemos de alimento concentrado para la hacienda Vegas de la Clara, en cual la tenemos búfalas, y las terneras Bock, que también, digamos, le hacemos una dieta diferente. Entonces tenemos es torta de soya. La torta de soya sí viene acá en esta formulación. Ajá. Tenemos harina de pescado. ¿Y la torta de soya por qué es importante? La torta de soya nosotros la estamos utilizando como fuente de proteína. Obviamente. Entonces, esta torta de soya tiene un precio también elevado Y variable. y variable también con el mercado. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es estrategias para poder hacer una buena formulación. Y una estrategia que estamos implementando acá, que hemos implementado y que ojalá tuviéramos la posibilidad de tener gran producción de botón de oro de estas arbustivas para hacer un pequeño reemplazo de la torta de soya, reemplazar un poco por harina de botón de oro. Recuerden que torta de soya estamos hablando de proteína del 40 y algo por ciento. Mientras que el botón tiene el 22, 24% podría tener. Entonces no podemos pensar en hacer un reemplazo del 50%. Pero sí podemos hacer una formulación de tal forma que yo pueda robarle un poco. Nosotros hemos llegado a formular hasta un 12.5% de incluir harina de botón dentro del concentrado, y de allí reemplazamos parte de las materias primas que nos están dando proteína y de pronto un poquito de maíz, un poquitico, pero básicamente lo que nos está aportando de proteína. Otra fuente de proteína que tenemos acá es la harina de pescado. También tenemos una inclusión de harina de pescado. El profe, me imagino que se los ha mencionado en clase, es una materia prima que es de muy buena fuente de proteína,
calidad de proteína muy buena también, que es lo que buscamos también en la dieta de estas vacas de alta producción. Bueno, y la harina. Buscando aminoácidos Exacto. específicos, Eso. aminoácidos es lo que buscamos ahí. Entonces, no proteína. cuando estamos suministrando la harina de pescado, nosotros estamos pensando lo que les está diciendo el profesor Guarín y Fabio, es buscar un mejor aminograma o aminoácidos dentro de la formulación. Ese aminograma del pescado es de mucho mejor valor. Pues yo no sabría decirlo, pues me cuesta decirlo, pero tiene un muy buen aminograma diferente al que puede tener el pasto o lo que puede tener el botón de oro y las otras materias primas. Lo complementario. Entonces, es más bien la palabra, es En ese complementario. Balancear. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. ¿Balancearlo para qué? Para que haya un buen aporte al menos de metionina y lisina. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. Recuerden la teoría de los aminoácidos, del barril de aminoácidos, cuando se acabó uno, se acabó la síntesis de proteína. Y esos dos son los primeros que se acaban en toda síntesis de proteína de caseína, que era lo que yo les decía, que era el perfil que nosotros estábamos buscando. Lo que más se parezca a la caseína que podamos dar nosotros en la dieta de las vacas y en la dieta que esos microorganismos también van a pasarle a la vaca después, eso es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Por eso es que nosotros siempre vamos hacia allá. Porque el 80% de la proteína de la leche son caseínas, un poquitico más. Y de esas caseínas es indispensable la lisina y la metionina para la síntesis. Son indispensables. Entonces por eso nosotros tratamos de darle un buen balance con los diferentes tipos de materias primas para que haya un buen aminograma. Entonces en ese orden de ideas, por eso utilizamos la harina de pescado. Estamos utilizando más o menos, si mal no recuerdo, son 20 kilos por tonelada. Sí señor, 20 kilos. 20 kilos por tonelada. ¿Qué otra materia prima? Melaza. ¿La tenemos para mostrarla? La Yo ya la melaza conozco. no No, la tenemos acá, pero la melaza sí la pueden la harina ahorita de sacamos la fotico y las dejamos ahí bueno. dentro del video. Acá en esta zona no tenemos otras que son, por ejemplo, la harina de pescado, que no la vemos acá en este momento por el enfoque de la cámara. La melaza, que la tenemos en la parte de atrás porque esa es líquida. ¿Qué les podemos mostrar acá? Tenemos el de Los premezclados. las premezclas, que tenemos biofos, la sal mineralizada, toxibón, carbonato de calcio. Lo que pasa es que, digamos, por el enfoque que tiene la cámara no Pues nos da para hagamos otro mostrar, enfoque, pero que eso nosotros también podemos puede tomarles ser. una foto. Vamos Les mostramos a el área hacer de- otro enfoque aquí rápidamente, el área de las premezclas. Que esa es la idea, que veamos cosas. Acá están sacando en este momento materias primas para los concentrados. ¿El toxibón dónde está? Ahí lo molestamos. Mostrémoslo aquí, porfa. Necesito el carbonato de calcio R15, R35. Toxibón. Ese es el toxibón. ¿Ese toxibón para qué sirve, profe? ¿Ese qué es lo que tiene importante? Vamos a mirar la composición que tiene. Entonces viene oligoelementos, tiene fructooligosacáridos, tiene amilasa, silasa, lactasa, proteasa. Esta es la premezcla. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la premezcla, lo que vamos a utilizar en la sal, lo estamos utilizando, en lugar de darlo en el salero, lo estamos utilizando a darlo dentro del concentrado. Entonces, de estas materias primas, como el carbonato de calcio, El R35. el R35, estamos usando para una tonelada, estamos usando 11 kilos. El toxibón, solamente estamos utilizando un solo kilo. ¿El biofos dónde está? Biofos aquí se ve, verlo aquí. Ah, El no. biofos, estamos utilizando 2 kilos por tonelada. El biofos simplemente una fuente de fósforo como tal. Como por mostrarle a los muchachos, para que ellos vayan conociendo Aquí, mire. los costales.
fósforo, calcio, flúor y el porcentaje pues, de humedad que tiene. Entonces, esto es lo que nosotros estamos utilizando. En lugar de comprar una sal y dársela en el potrero, lo que estamos haciendo es incluírsela dentro del concentrado para poder garantizar que el animal se consuma la cantidad que debe ser, que son más o menos, de pronto haciendo los cálculos, debe ser más de 100 gramos centígrados que se está comiendo. 100 gramos, gramos. ¿Cómo? Gramos. 100 gramos. ¿Yo qué dije? Centígrados. No, estábamos hablando de grados centígrados, de temperatura. Es que tengo la tesis hablando de... Lo que aquí hay algo importante para mencionarles es que dice carbonato de calcio R35 porque ese R35 es el calibre en el que viene. Ese R35 es porque viene en polvo. Nosotros manejamos R4 y R6. Ese R4 y R6 es en piedritas, entonces el que utilizamos en avicultura. En avicultura, entonces acá, para bovinos... necesitamos es por eso dice carbonato de calcio R35, que es en polvo, en harina. Yo creo que lo más importante de conocer de estas premezclas también es que estas premezclas, ahorita que hablemos de los baches, van a ser incorporados en una posición muy específica. Eso es una cosa importante que nosotros tenemos que mirar ahorita, porque van en muy pocas cantidades. Entonces, al ir en muy pocas cantidades, no podemos agregarlas al mismo tiempo que el maíz, porque perderían o se sobremezclarían o se separarían, que eso es otra cosa que puede pasar con las sales. Entonces hay que tratarlas muy, muy delicadamente. Entonces el bicarbonato de sodio y la sal mineralizada la estamos echando en el concentrado para evitar darle la sal en el potrero. Y el resto de premezcla, pues deben de ir en el concentrado. ¿Sí? O sea que con esto lo que se está garantizando es que el animal sí se esté consumiendo esos 100 gramos de sal Sí, que el animal se estaba requiriendo. Sí, o sea, con los cálculos hay que mirar cuánto le correspondería A cuando cada yo le vaca. estoy dando, cuando yo le estoy dando 7 kilos de concentrado, esos 7 kilos, ¿cuántos gramos tienen de sal mineralizada? Si una tonelada tiene 30 kilos, ¿cuántos gramos habría en 7 kilos? En 7 ¿Cierto? kilos. Ese es el ¿Ya? cálculo que se hace. Es el cálculo. Y igualmente, el bicarbonato de sodio va incluido 18 kilos por tonelada. Profe, ¿y por qué bicarbonato de sodio ahora que lo menciona? ¿Qué tiene específico de bicarbonato de sodio? Nosotros el bicarbonato de sodio, lo que estamos haciendo es como cuando tenemos indigestión. Tamponante. ¿Sí? Ese es el proceso que hablamos nosotros de tampón para bajar la acidez, en el rumen. Eso ya no es como subir a mi sobrino, que lo suben como Ese bicarbonato entonces funciona como un tamponante. Ya hablamos de vacas que tienen unos niveles de consumo de concentrado un poco más altos, que les puede generar cierta acidez. Entonces intentamos con el poder tamponante del bicarbonato de sodio intentar mantener el pH ruminal lo más estable posible. Entonces nuevamente el cálculo, más o menos. Si nosotros a una tonelada le estamos echando 18 kilos, ¿es así? Si el animal se come 10 kilos, para hacer la cuenta más fácil, ¿cuántos gramos estaría comiéndose en esos? Serían 18 gramos. 18 gramos estarían consumiendo, ¿sí? En los 10 kilos de concentrado. Esa es la que nosotros, más o menos el cálculo que estamos haciendo. Se tiene en cuenta cuando se está haciendo la dieta de cada vaca. Recuerden que yo les hablaba que casi que obligatorio, cualquier vaca que esté por encima de los... Yo empezaría a hablar de los 25 kilos, 28 litros de leche. Es una vaca que va a tener que consumir mucho concentrado con relación a la cantidad de forraje que ella puede comer. Entonces, cuando empezamos a desequilibrar ese 60-40 teórico que uno intenta mantener, tiene obligatoriamente que apoyarse del bicarbonato y su poder tamponante. Entonces, eso es importante. Profe, yo creo que movámonos a la siguiente etapa para que nos cortemos por aquí y ahorita seguimos con el otro. ¿Ya paró? Pues, no, siga. Entonces nosotros tenemos, como decía Fabio en un principio, dos formulaciones. Esta que estoy mostrando aquí es
la que tenemos con semilla de algodón, ¿sí? Y la siguiente Es sin la semilla. es sin la semilla de algodón. Entonces hemos utilizado es harina de arroz y salvado de trigo, ¿sí? Y nos ha tocado movernos para el maíz extruido y el maíz amarillo. Tratar de que la formulación no me cambie tanto como la que tiene semilla de algodón. Pero de una u otra manera, nosotros estamos ofreciendo con esa formulación, más o menos, estamos hablando de una proteína bruta, estamos hablando de alrededor del 14%, y estamos hablando de una energía neta de lactancia alrededor de 1,84. Esos son los cálculos que hacemos cuando hacemos la formulación. Acuerden que yo en todo caso también les llamaba la atención que primero cuadramos la energía y después cuadramos la proteína. La energía es muy importante en la lechería. Entonces cuadramos la energía, después sí vamos y regulamos todo para que nos quede el aporte proteico de acuerdo con lo que estimamos también. Bueno, ya, vámonos a la otra parte y continuamos.